Bienvenido a una lección sobre clasificación de ecuaciones diferenciales. Hay muchos tipos de ecuaciones diferenciales, y las clasificamos en diferentes categorías según sus propiedades. Repasemos las clasificaciones básicas. Comencemos con la distinción entre ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. Ecuaciones diferenciales ordinarias u ODEs o ecuaciones en las que las derivadas se toman con respecto a una sola variable, es decir, solo hay una variable independiente y por debajo. Tenemos tres ejemplos. Tenemos la ecuación de crecimiento exponencial, la ley de enfriamiento de Newton y la ecuación de vibraciones mecánicas. Observe que en las tres ecuaciones las derivadas se toman con respecto a una variable, la variable t. Las ecuaciones diferenciales parciales son ODEs o ecuaciones que dependen de derivadas parciales de varias variables, es decir, hay varias variables independientes y nuevamente debajo tenemos tres ejemplos. Tenemos la ecuación de transporte, la ecuación de calor y la ecuación de onda en dos dimensiones. Para la ecuación de transporte y calor, las derivadas parciales se toman con respecto a dos variables, las variables t y x, y para la ecuación de onda, las derivadas parciales se toman con respecto a tres variables, las variables t, x e y. Si hay varias ecuaciones trabajando juntas o más de una, tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, y' es igual a x y x' igual a, y es un sistema simple de ecuaciones diferenciales ordinarias. Se muestran las ecuaciones de Maxwell para electromagnetismo. A continuación se muestra un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Recuerde de Calc 3 el operador de divergencia, y el operador curl se pueden escribir en parcial, derivadas de las funciones involucradas en las variables x, y z. Y ahora analicemos el orden de la ecuación o sistema diferencial. El orden es simplemente el orden de la derivada más grande que aparece si aparece la derivada más alta que aparece. Es la primera derivada. La ecuación es de primer orden. Si la derivada más alta que aparece es la segunda derivada, entonces la ecuación es de segundo orden. Por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton anterior es de primer orden porque solo implica la primera derivada, mientras que la ecuación de vibraciones mecánicas es una ecuación de segundo orden. Dado que la derivada más alta es la segunda derivada, la ecuación que rige la vibración transversal en un haz que se muestra a continuación es una parcial de cuarto orden. Ecuación diferencial es de cuarto orden, ya que al menos una derivada es la cuarta derivada parcial. No importa que la derivada con respecto a t sea solo de segundo orden, la ecuación todavía se clasifica como de cuarto orden. También distinguimos cómo aparecen las variables dependientes en la ecuación o el sistema. En particular decimos que una ecuación es lineal si la variable o variables dependientes y sus derivadas aparecen linealmente, es decir, solo como primeras potencias, no se multiplican entre sí y no aparecen otras funciones de las variables dependientes. En otras palabras, la ecuación es la suma de términos, donde cada término es una función de las variables independientes o alguna función de las variables independientes, multiplicado por una variable dependiente o su derivada. De lo contrario, la ecuación se denomina no lineal. Por ejemplo, una ecuación diferencial ordinaria es lineal si se puede escribir en la forma que se muestra a continuación. Observe que la ecuación es la suma de términos, donde el término h es alguna función de la variable independiente x o alguna función de x multiplicada por la dependiente variable o su derivada. Es posible que desee pausar un video y estudiar esta forma. Las funciones de un sub 0 a un sub n se denominan coeficientes, y se permite que la ecuación dependa arbitrariamente en la variable independiente, por lo que la ecuación diferencial que se muestra debajo de la ecuación 3 sigue siendo una ecuación lineal, ya que y sus derivadas solo aparecen significado lineal elevado al primer poder. Todas las ecuaciones y sistemas anteriores, como ejemplos, son lineales. Puede que no sea inmediatamente obvio para las ecuaciones de Maxwell, a menos que escribamos la divergencia y la curvatura en términos de derivadas parciales. Veamos algunas ecuaciones no lineales, por ejemplo, la ecuación de Burger que se muestra a continuación. Es una ecuación diferencial parcial no lineal de segundo orden. No es lineal porque y el parcial de, y con respecto a x se multiplican. En conjunto,
La ecuación 510 de t igual a x al cuadrado es una ecuación diferencial no lineal de primer orden, ya que hay una segunda potencia del dependiente variable x porque tenemos 510 de t en la ecuación. Sabemos que x es la variable dependiente y t es una variable dependiente, por lo que debido a la x al cuadrado tienen una ecuación diferencial no lineal de primer orden. Una ecuación lineal también se puede llamar homogénea si todos los términos dependen de la variable dependiente, es decir, si ningún término es una función de las variables independientes solo. De lo contrario, la ecuación se llama no homogéneo o no homogéneo o no homogéneo o homogéneo. Se puede escribir un código lineal homogéneo en la forma que se muestra a continuación. Note que ningún término es una función de la variable independiente por sí sola. Para algunos ejemplos, la ecuación de crecimiento exponencial, la ecuación de onda y la ecuación de transporte, todas las que se muestran a continuación a la izquierda, vuelven. Término es una función de la variable o variables independientes. Puede observar que para las dos primeras ecuaciones el lado derecho de la ecuación no es igual a cero, pero eso no importa siempre que tengamos una ecuación lineal en la que ningún término sea una función de lo independiente. Variables solas. Tenemos un código lineal homogéneo. Por el contrario, la siguiente ecuación de vibraciones mecánicas no es homogénea, siempre y cuando f de t no sea la función cero. Observe que aquí t es la variable independiente. Del mismo modo, si la temperatura ambiente A es distinta de cero, la ley de enfriamiento de Newton tampoco es homogénea. De nuevo, siempre se puede escribir una oda lineal homogénea en la forma que se muestra aquí en el cuadro azul. Si comparamos la forma de una oda lineal homogénea con la forma de un aviso de nodo lineal para la oda lineal homogénea, no hay función b de x. Si los coeficientes de una ecuación lineal son en realidad funciones constantes, entonces se dice que la ecuación tiene coeficientes constantes. Los coeficientes son las funciones que multiplican la variable dependiente o una de sus derivadas. Un coeficiente constante es una ecuación en la forma que se muestra abajo, donde un sub 0 a un sub n son todas constantes, pero la función b puede depender de la variable independiente x que se muestra aquí a la derecha. Para algunos ejemplos, la siguiente ecuación de vibraciones mecánicas es una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea de coeficiente constante. La misma nomenclatura se aplica a las Ds, por lo que la ecuación de transporte, la ecuación de calor y todos los que se muestran a continuación son ejemplos de ecuaciones diferenciales parciales lineales de coeficiente constante y, finalmente, una ecuación o sistema se denomina autónoma si la ecuación no depende de la variable independiente. Para las ecuaciones diferenciales ordinarias autónomas, la variable independiente se considera entonces como tiempo. Una ecuación autónoma significa que una ecuación no cambia con el tiempo. Por ejemplo, una ley de enfriamiento de Newton que se muestra a continuación es autónoma. Y así es la ecuación 4, la ecuación 510 de t es igual a x al cuadrado. Observe que ambas ecuaciones no dependen de la variable independiente t. Por otro lado, la ecuación de vibraciones mecánicas y la ecuación 3 siguientes no son autónomas. La ecuación de vibraciones mecánicas no es autónoma porque depende de la variable independiente t, y la ecuación 3 tampoco es autónoma porque depende de la variable dependiente x. Espero que te haya resultado útil.